Eh, Hemos quedado esta tarde en tener una charla abierta para poder tratar diferentes temas que ustedes vayan proponiendo para que podamos reenrumbar todas las charlas. Vale la pena, voy a mover un poquito esto, vale la pena que todos nos demos cuenta todo esto que se ha ido compartiendo. Saludos a Teofania, que el Señor te bendiga, ya te vi. A mi querida Lolita Castillo, que Dios le bendiga, buenas tardes, qué gusto verles. Bien, quisiera aprovechar un poco esta tarde, como les decía, para que algunos vayan exponiendo preguntas, dudas, y verdaderamente tratemos algunos temas sobre espiritualidad, sobre conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchos temas que se nos pueden haber quedado en el tintero y que quizás nos hizo falta y nos ha hecho falta tiempo para tratar. Por lo tanto, en ese sentido quiero pedirles que sin problemas, sin tener miedo ni sin vergüenza, que sean bastante sinvergüenzas, ¿no? Que me, que me hagan las preguntas que sean necesarias. Saludos a mi querida Moni, a mi querida Margarita y Epesterán, que el Señor les bendiga. Estoy aquí organizándome siempre mi escritorio lleno de cosas y de cosas por hacer y de resolver. Entonces, vamos directamente a eso para ir aprovechando el tiempo. Saludos a mi querido Josué Escamilla, México. Vamos a ir tratando entonces los temas que ustedes quieran exponer y según conforme yo pueda también les voy a ir respondiendo. Si no van habiendo temas, yo voy sacando temas de mi lado, de mi parte. A ver, así que por lo tanto voy esperando ahí. La única manera, quiero hacerles una indicación que no la he hecho todo el tiempo porque siempre se me ha pasado. A ustedes, particularmente a los que utilizan teléfono celular, les aparece ahí al lado la posibilidad de dar like, de mandar corazones, de poner cosas. Yo eso no lo veo. Yo me enteré de que había eso hace unos días. Y no me había fijado que muchas veces yo estoy diciendo algo y algunos tienen la costumbre de poner símbolos. Yo no los veo. Yo solo y exclusivamente veo en la transmisión cuando ustedes escriben. Cuando ustedes escriben, ahí puedo ver. Caso contrario, todo lo que ustedes me han estado mandando no lo veo, ni lo escucho, ni lo siento. Así que pedirles, por favor, si tienen alguna afirmación, quieren decir algo, como ahora Elena Daniela dice sí, y me explica, perfecto. Entonces, en razón de eso, pues muchas gracias. Coloquen ahí las preguntas y yo iré un poco resolviendo, ¿sí? Así que es libre el día de hoy. La idea es ir resolviendo algunas preguntas y procurar contestarles, siempre y cuando no sean cosas personales. Ustedes saben, cosas personales no las voy a tratar. Dice Teofania, se lee en los libros espirituales que el Padre Espiritual nos lleva a una experiencia de una fe más profunda y real, y que ésta no es producto de razonamientos y pensamientos o ideas aprendidas, sino un don de Dios. ¿Cómo entonces podemos fortalecer nuestra fe y llegar a tener una fe ardiente, verdadera y profunda? Bien, muchas gracias. Mi querida Teofania, la vida espiritual, por encima de todo, es una interacción con Dios, con nuestro Señor. Esa interacción con Dios nuestro Señor viene de dos vías, evidentemente, de nuestro lado y del lado de nuestro Dios y Señor, que en su misericordia, en su amor, quiere a cada ser humano darle un trato especial de hijo, tal como dice la Escritura. Pero, evidentemente, esa relación puede mejorar y ese acto de fe puede mejorar, primero, cuanto más perseveremos en ella. Es decir, no sirve hacerlo una sola vez, sino que sea constante.
Y para esto en general, justamente la paternidad espiritual, el tener un padre espiritual, tiene que llevarnos a que haya una secuencia. No que sean cosas que son movidas por el impulso, porque, ahorita tengo ganas, ahorita me siento animado, ahora le voy a llamar, ahora tengo tiempo y bueno, no me queda nada más que hacer, entonces busco y saco un momento para poder hablar. No, verdaderamente la vida espiritual debe ser algo igual de importante e igual de necesario e incluso de radical como el comer. Uno debe también verdaderamente sacar tiempo para comer. A nadie se le ocurre, a menos que sea personas que ya están verdaderamente tan absorbidos por el mundo, que por ejemplo dicen, no, hoy no voy a almorzar. Hay gente que comete ese error grave de descuidar su desayuno, de descuidar su almuerzo y hasta de descuidar su cena. ¿Por qué? Por el trabajo, es que tengo mucha ocupación. Después vienen los dolores de cabeza, después vienen las reacciones naturales del cuerpo, porque el cuerpo no soporta esos desequilibrios en la misma vida normal, común. Iguales en la vida espiritual. El problema es que ya hemos sido anémicos durante muchísimos años sin tener verdaderamente una fidelidad, apegarse a esta idea del Padre Espiritual. Y esto del Padre Espiritual, vuelvo a repetir, no es una cosa nueva, es una cosa que se ha usado desde el inicio del cristianismo, ¿no? Y que viene verdaderamente desde los padres de la Iglesia. Por lo tanto, mi recomendación es siempre de que para fortalecer nuestra fe y llegar a una fe ardiente, verdadera y profunda, se debe tener contacto con una cierta frecuencia. Tampoco llamarle al Padre Espiritual mañana, tarde y noche para una cantidad de cosas no importantes, pero por ejemplo para cosas fundamentales de la vida espiritual, al menos una vez cada 15 días. Y eso verdaderamente es una ayuda y eso es un camino. Eso acompañado de la vida de oración diaria, de la asistencia a los santos misterios o los sacramentos lo más frecuentemente posible y verdaderamente también obedeciendo. Porque no sacamos nada hablando con el Padre Espiritual, pero no le obedecemos nunca y hacemos lo que queremos y nos olvidamos después de hablar con Él, ¿no? Evidentemente, lo único que hacemos con eso es perder bastante el tiempo, ¿no? Dice Ronald David, ok, en verdad ascendido, que el Señor te bendiga, ¿no? Que el Señor te bendiga también, Ronald. Entonces, espero haberte contestado, mi querida Tania, Teofania. Si alguien más tiene preguntas, por favor, vaya ya escribiéndolas previamente, yo iré respondiendo en orden. Elena Daniela dice, para venir a la iglesia y confesar, también creo que se dice la comunión, así es, ¿cuántos días toca estar en ayuno? Querida Elena, la tradición de la iglesia y lo que los padres de la iglesia enseñan es hacer aquello que nosotros consideramos lo más justo, lo correcto. Y por lo tanto, si nosotros sabemos que estamos en un camino correcto de vida de oración, no estamos lejos del camino del Señor, debemos hacer lo básico. Y lo básico es el día anterior a la liturgia, a la divina liturgia, así le llamamos nosotros, ¿no? Desde la noche anterior, no comer absolutamente nada. Y cuando hablamos de ayuno, en la Iglesia Ortodoxa también hablamos de ayuno de tipo sexual. Los que son casados por la Iglesia, ¿no? Evidentemente no deben tener relaciones sexuales y abstenerse de ellas porque es por igual. La razón por la cual nosotros nos abstenemos de comida o de la vida sexual en el caso de los casados es exclusivamente ¿por qué? Porque queremos ofrecerle a Dios algo que es normal, que es bueno, que es incluso santo, ¿no? Pero porque la comida también no es que es mala. No, le ofrecemos ¿para qué? Para entonces avivar, mejorar en nosotros en la vida espiritual, ¿no? En ese camino que todos necesitamos de arrepentimiento, de humildad.
Por lo tanto, recomendamos por lo menos desde el día anterior. Existen algunas tradiciones, algunas personas, algunos gerondas, algunos padres espirituales, starets, que recomiendan para ciertas personas que son un poquito tercas, que les hace falta mejorar en su vida espiritual, que no son obedientes. Para esas personas a veces les ponen una norma espiritual un poco más radical. Entonces, hay casos, pero son casos excepcionales, a los cuales se les dice, bueno, en tu caso no vas a tener relaciones durante una semana, o vas a abstenerte de comer una semana totalmente carne, o cosas así. ¿Por qué? Porque hay personas que necesitan un trabajo espiritual un poco más fuerte, porque por su carácter, por las ideas que tienen, hemos hablado de esas cosas que en la cabeza también nos influencian, necesitan a veces un poquito más de apretar más fuerte. Pero esa no es regla general. Y esto ha sido un problema para mí también, encontrarme con casos. Por ejemplo, en alguna ocasión hablaba con una familia árabe. Esa familia árabe me decía, Vladica, es que nuestro abuelito acostumbraba a hacer ayuno de 7 días. 7 días que ayunaba antes de poder comulgar. Y lo mismo, él no tenía relaciones ni veía a la abuelita durante 7 días, y se separaba incluso a otra habitación. Y ahí sí podía acercarse a la comunión. Ahí era un caso especial, era algo por alguna situación, y tristemente la ignorancia de la gente, que lleva además a repetir los actos que eran particulares de alguien. Por ejemplo, eran particulares del tema del abuelito, algún problema había, alguna cosa. Y entonces, y se quedaron con esa idea. Entonces esas familias, por ejemplo, dicen, ay, me toca 7 días ayunar para poder comulgar. Esas personas no van a comulgar nunca. Y de hecho, conozco y tengo casos de personas que pasan 4, 5, 6 años sin comulgar. Eso es ridículo. Eso no es mandado por Dios. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a la comunión y que nosotros cambiemos nuestra vida, pero tampoco que estemos tan alejados o tan complicados que no podamos nunca comulgar. Eso bajo ningún aspecto. Por lo tanto, la Iglesia Ortodoxa recomienda ciertos casos de preparación para poder comulgar, pero lo normal, lo básico, lo fundamental es hacer desde el día anterior, no comer absolutamente nada para poder comulgar. Saludos a mi querida Cristina Gamboa, que ya se ha unido, a Jesús Morales, que Dios les bendiga. Josué Escamilla dice, Vladica, ¿es verdad que la Eucaristía no transmite enfermedades incluso cuando se utiliza la cuchara común? Mi querido Josué, primero y ante todo, esto es algo que los cristianos ortodoxos han practicado por muchos siglos. Son 20 siglos de práctica ortodoxa, y en los 20 siglos hemos pasado, yo diría que los ortodoxos somos especialistas en pandemias, enfermedades y en todo. Siempre se ha utilizado la cucharilla para dar la comunión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que sí es verdad en ciertos países eslavos, un poco por ignorancia, no, la gente se acerca a la comunión y cuando recibe la comunión hace el No, así no se recibe la comunión. La comunión, evidentemente, en el caso de la Iglesia Ortodoxa, se toma del Santo Cáliz y se coloca, se deposita en la boca. La persona debe hacer hacia atrás la cabeza y depositarle ahí. No toca la cuchara prácticamente nunca los labios de la persona, nunca. Pero hay gente, y ha sucedido y pasa, que hacen así, sobre todo, vuelvo a repetir, en ciertos países eslavos. ¿Por qué? Porque han sido países que han pasado por el comunismo, no se ha dado más formación, es decir, hay bastante ignorancia en muchas cosas.
La forma de dar la comunión normal que se utiliza en todos los países ortodoxos es abrir la boca y depositar el santo cuerpo y sangre de Cristo. Ahora, aunque incluso tocase con los labios la cucharilla, ¿no? Debemos recordar que es el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos fe en eso. Evidentemente, una persona que no tenga fe es mejor que no se acerque a comulgar, porque entonces, ¿para qué se acerca a comulgar? Debe creer que verdaderamente está Cristo presente en la Eucaristía. Y Jesucristo es el Señor de la vida. Entonces yo les pregunto, es decir, ¿qué estamos creyendo si es que entonces tenemos miedo a contagiarnos? Cuando hay miles de otras formas de contagiarse. Ayer justamente oía a un señor obispo católico romano, al fin uno bien puesto los pantalones, ¿no? Monseñor Vélez de la diócesis de Valledupar, hace un cuestionamiento al presidente de la República Duque de Colombia y dice grandes verdades. ¿Cómo es posible que se abre todas las puertas para que se abran centros comerciales, negocios, medios de transporte, etcétera, pero se coloque a las iglesias como uno de los sitios de mayor peligro? Vas a un templo y a un rito protestante. En el rito protestante cantan, se abrazan, besan, se revuelcan, hacen de todo. Y ahí sí no hay contagio. Pero cuando hay Eucaristía sí, dejémonos de vainas. Es decir, no es así. Verdaderamente la comunión es para nosotros un medio santo de participar, y que lo ha hecho y que ha sido dejado por Jesucristo. Él mismo dice claramente, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, quien coma de ella tendrá vida eterna. Entonces, si vamos a comenzar por esa idea, es que no tenemos fe. Por lo tanto, es mejor no asistir a la iglesia y es mejor abandonar el Evangelio porque no creemos verdaderamente. Entonces, en este sentido, lo primero que yo considero y que este obispo decía, ¿cómo es posible que se permite que hayan negocios, que hayan contactos de todo tipo, incluso económicos? Se compra pan, el pan es hecho por el panadero. No me vengan a decir que el panadero hace con todos los guantes y con todo. Dejémonos de vainas, no es así, ¿no? Hay cosas que verdaderamente pueden contagiar mucho más y verdaderamente es ilógico y fuera de sitio el pensar que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es nuestra salvación, y es una cosa necesaria, volver a la iglesia es una cosa fundamental, esencial, y tristemente la gente ahora no lo considera. ¿Por qué? Porque ya tienen la mala costumbre de tener un Dios por medio de la televisión, que tú puedes escoger como el control remoto. Vladica ya me cansé, está muy largo, voy a cambiar a otra cosa y cambio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no existe exigencia, ya no existe sacrificio, ya no existe entrega. Entonces, con todas las medidas de prudencia y de bioseguridad, las iglesias pueden perfectamente volver a activarse y darse la comunión a quien tenga fe. Quien no la tenga, es mejor que no venga a la iglesia, ¿no? Nos dice Elena Daniela, entonces, continuando, nosotros tocaba por lo menos 5 días, de todo, palabras, comida, relaciones, es decir, bueno, esos son sistemas que aplican o que se aplicaban antiguamente, que se puede aplicar en el caso de ciertas personas que verdaderamente necesitan un camino espiritual un poco más radical, pero no es la normalidad de la vida ortodoxa. Verónica Rodas dice, Vladica, para los ortodoxos, ¿por qué está mal la cremación? Bueno, no es que está mal, mi querida Verónica. Nosotros en la Iglesia Ortodoxa seguimos lo que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y la primera enseñanza es que Él fue enterrado. Yo les pregunto, ¿existía la cremación en época de nuestro Señor Jesucristo? Ciertamente existía. Y por lo tanto ya habían pueblos, naciones y gente que se cremaba. Eso ya existía. Recordemos que en la Ilíada, en la Odisea, en todas estas obras
Perdón, un segundito, voy a apagar esto. Ok. En todas estas obras de literatura, se hablaba y se habla justamente de esto, de lo que es la cremación, porque era una práctica de los paganos. Los paganos colocaban el cuerpo muerto del héroe o de quien sea, le prendían fuego, incluso junto a ellos echaban a su mujer, a sus hijos, eran costumbres paganas, costumbres salvajes, ¿no? Y justamente la idea de la cremación no viene del cristianismo. Tanto el judaísmo como el cristianismo siempre han enseñado el entierro. Y esto era lo que existía. Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hubiera pasado con Lázaro? Que hubiera ido a verlo a Lázaro y ya lo hubieran cremado y no lo hubiera podido resucitar. No, era lo normal enterrarlo, colocar en una cueva y ahí dejarlo que continúe su proceso normal de putrefacción. Esto era la creencia cristiana. Para nosotros está mal la cremación porque primero es una cuestión pagana. Segundo, porque mucha gente ni siquiera jamás en los días de la vida ha visto lo que es una cremación. Piensan, como todos creen así inocentemente, que los meten en una cámara y en esa cámara ahí se tuesta y se quema todo y después lo sacan. Yo les pregunto, ¿han visto quemarse una vaca? ¿Han visto cómo se quema igual un cerdo? No dorado para comérselo, sino cómo es ya quemarlo. Y todo es un proceso donde, por ejemplo, yo recuerdo que había un caballero que me invitaron un día a una conferencia en casa de unos intelectuales. Y este caballero, quien es un conocido militar, jefe de una revuelta que hubo en la época del presidente León Febres Cordero, este caballero me decía, es que ya no hay espacio en el mundo para tantos muertos. Y como hay exhibiades, que son los resultados justamente de la putrefacción del cuerpo, eso va haciendo daño a la capa de la naturaleza y por eso es tóxico. A ver. Utilizamos plásticos, contaminamos al mundo entero con todo género de cosas y venimos a hablar de exhibiades del cuerpo. Cuando tenemos una gran cantidad de otras formas de contaminar. Evitemos las otras contaminaciones. Espacio hay en el mundo entero como para poder enterrarse, ¿no? Esas no son las razones. Estamos inventándonos razones. Y tercero, una cosa que se ha descubierto ahora con la situación de la pandemia, ¿no? El gasto de gas para lograr que ese cuerpo se queme y sea reducido a polvo es de 70 tanques de gas para un cuerpo. ¿No lo sabían? Pues ahora es bueno que se enteren. ¿Cuánto cuesta? Claro, está subsidiado aquí de alguna manera. Es más barato que una cuestión eléctrica. Pero ¿qué es más natural? ¿La tierra o el gas? El gas con fuego. ¿Y alguna vez han visto cómo el cuerpo con el fuego, con toda esa fuerza de fuego, se mueve? Porque evidentemente los músculos se recogen y verdaderamente se mueve el cuerpo. Hay casos, y se sabe, de cuerpos que tienen que amarrarlos con metal para que puedan entrar. Es vergonzoso lo que estoy comentando, pero es una realidad, y esto es lo triste. Lo triste es que la gente cree que eso es lo mejor, cuando la experiencia de la iglesia siempre ha dicho que no. Y por último, hay otras razones para más desgracia o para completar la situación. Es que no siempre entregan todo el cuerpo. Nosotros tenemos una persona, amiga, conocida, que ha trabajado aquí en los sitios de cremación y dicen que no se entrega ni siquiera la tercera parte del cuerpo, que el resto se lo desecha. Ahí está la prueba de lo que ha sucedido en Guayaquil y en otros sitios en donde aparecen los restos del difunto y después dicen que lo han enterrado en otra parte. ¿Por qué? Porque es que había una parte aquí y otra parte acá y no había control.
y no sabían ni dónde estaba. Es una cosa vergonzosa. Por eso mismo, no hay cosa mejor, ni cosa más santa, ni cosa más correcta que darle al cuerpo el entierro en tierra, como debe de ser. Ah, pero es que yo me acuerdo, a mi abuelita le cremamos porque venía dentro del plan de la tarjeta o del seguro social o de no sé qué. Perfecto, ya pasó, pero no vuelvan a cometer ese mismo error. Es un error grave, es un insulto ante Dios. La cremación es verdaderamente algo no cristiano. ¿Qué es lo que pasa? Que algunas iglesias incluso ahora están recomendando. Muy sencillo, porque muchas de estas iglesias reciben. Ahora son socios de eso mismo, de la cremación. La cremación no es cristiana. La cremación es contraria a la fe. No debe practicarse la cremación y se debe estar totalmente en contra de esto. Así que más o menos como en resumen, mi querida Verónica, la cremación no es que está mal para los ortodoxos, está mal en todo sentido. Es anticristiana, es una práctica pagana, es una práctica de gente que no creía en la resurrección de los cuerpos. Y hay una última razón, una razón todavía más fuerte, y es que Dios Todopoderoso ha demostrado a lo largo de los siglos que a ciertas personas las ha preservado de la corrupción, es decir, no ha permitido que se dañen sus cuerpos. Yo les invito a que vayan y vean, ahora recién se celebró la conmemoración, el recuerdo en el nuevo calendario de San Juan el Ruso. San Juan el Ruso es un santo de los años 1600, pero resulta ser de que este santo se conserva hasta el día de hoy el cuerpo sin haberse dañado, y así hay muchos santos. ¿Cómo se mantiene sin dañarse, sin que se corrompa, sin que haya un hongo en el cuerpo? Es algo milagroso, y es algo milagroso extraordinario. Cuando yo tuve la suerte de ir a la isla de Evia y presentar mi oración a Dios y venerar el santo cuerpo de San Juan el Ruso que está ahí, incluso en mi caso, yo me acerqué a besar donde está la urna y emanaba un olor a flores el cuerpo. ¿Cómo puede ser que un cuerpo de más de 400 años de enterrado todavía se mantenga en ese estado y además emane olores extraordinarios, especiales? Eso solamente Dios. Y Dios lo ha hecho con muchos santos y con muchas personas especiales. Saludos a mi querida Georgiana. Cristo ha ascendido. Pregunta Ronald David Mero, radica: ¿cómo en estos tiempos del miedo por la pandemia fortalecer nuestra fe y que hagamos la fe en Dios inquebrantable? Hay personas que han estado contagiados y se curaron y dicen mi fe me salvó. Y en cambio varias personas me dicen yo tengo fe, pero sin embargo se han muerto mis familiares y amigos en cambio. Mi querido Ronald David, la muerte es algo que llega según la voluntad de Dios. Y este tiempo tan terrible, tan fuerte, también puede ser un momento en el cual muchas personas sean llevadas por Dios. Por eso deben estar preparadas. A muchas personas, incluso en nuestra iglesia, yo les advertí y les decía, puede ser que esta sea la última divina liturgia a la que ustedes asistan. Y así fue. Efectivamente fue la última liturgia a la que asistieron y después ya no pudieron ni confesarse ni nada. Eso nos demuestra de que debemos estar preparados siempre. En el libro del Apocalipsis, donde Dios, a través del apóstol San Juan, nos habla de los tiempos difíciles que van a venir, nos habla constantemente de eso, nos habla constantemente del aprender a vivir apegados a Dios. Pero si no leemos la Escritura, la gente no sigue las normas de Dios, no escuchan. Incluso cuando se hacen transmisiones como esta para que llegue a las personas, escuchan un rato, después ya se olvidan, ya no les interesa. Díganme, ¿pueden algún día esas personas reclamar y decir, no me dijeron, no me advirtieron, Dios no estuvo conmigo? Peor aquellas personas que han dicho, yo tengo fe. La muerte tiene que llegar, sea por la forma normal. El problema es que nosotros en nuestra mente chiquita, en nuestro cerebro pequeñito,
creemos que lo normal es morirse de viejo, de 70, 80, 90, 100 años. Cuando la muerte puede ser ahora mismo, puedo estar yo ahora aquí hablando. Yo he visto ahí un video que está en YouTube de un sacerdote sirio, un sacerdote ortodoxo sirio. Los sirios son monofisitas, pero bueno, estaba celebrando la liturgia y en plena celebración, después de la consagración, termina de decir las palabras y y cae sobre el pan y el vino que están ahí consagrados, muerto, y muere. ¿Qué forma más hermosa, yo podría decir, de morir? Celebrando la liturgia, en medio de la celebración, y vienen enseguida los diáconos, todos lo recogen, lo ponen a un lado, y fallece. Yo también considero que hay momentos y momentos en donde tiene que la gente pasar, y yo diría, prefiero, y voy a decir una cosa terriblemente fuerte, yo prefiero que venga una enfermedad dolorosa, complicada como esta del COVID y pasar varios días en ese problema de salud, pero preparar mi alma y morir, a que de pronto yo estoy manejando y un accidente y no pude ni alcancé. Pero por eso mismo Dios nos da la oportunidad cada domingo, cada oportunidad de acercarnos a Dios, de pedir perdón a Dios. Pero si no lo hacemos, ya es nuestro problema, y es grave. Saludos a mi querida doctora Sandra Jiménez, buenas tardes. ¿Me puede aclarar si la resiliencia es templanza? Al revés. Cuando vivimos la templanza, creamos resiliencia. La resiliencia hoy en día es un término moderno que se han inventado un poco para decir justamente que uno tiene capacidad ya de soportar o de mantenerse. Cuando uno vive la virtud de la templanza, uno alcanza resiliencia. Tristemente, hoy en día, mi querida doctora, se habla mucho de las virtudes y de las cosas, pero ya no se habla de Dios. Entonces se cree que resiliente es una persona que aguanta y termina fruto de aguantar tanto, siendo ya capaz de aguantar cualquier cosa. Sí, pero ahí no se menciona a Dios para nada, y eso hay que tener cuidado, porque hay muchas nuevas, entre comillas, virtudes que nos hablan de capacidades de hacer las cosas, pero sin Dios. Y hay muchas cosas que uno puede hacer sin Dios, ciertamente, pero esas cosas sin Dios tarde o temprano se caen. Saludos a Darwin, Giovanni, Eugenio, Guillén. Un gusto también, me saluda desde la Iglesia Católica Apostólica Anglicana del Ecuador. Y dice mi querida Teofania, si es que hubiese cremación, con la cremación no habrían reliquias, verdaderamente. Santiago Delgado, también un saludo cariñoso, que Dios te bendiga, mi querido Santiago. Raúl Castillo, que Dios te bendiga. Alicia Rodas, San Juan el Ruso, ¿es el mismo del libro del peregrino ruso? No, mi querida Alicia, es otra persona, y justamente vamos a ver la vida de algunos santos en esta semana para poder entender un poco las vidas de los santos y comprender. Vamos a ir viendo un poco esos temas. Mi querida Moni Vega dice, Vladica, y vamos a hacer un curso del Apocalipsis. No te prometo, mi querida Moni, el Apocalipsis es un libro que yo me atrevería a decir se lo ha manipulado y se lo maneja a veces sin conocer bien, y no todo mundo está preparado para comprender y entender los significados. No, sí sería interesante, y de hecho hace mucho tiempo que comencé a escribir un libro sobre explicaciones del Apocalipsis, pero ya habrá oportunidad. Pero verdaderamente en estas transmisiones me parece que no es el mejor momento para un curso así. Flavio Alexander dice, Vladica, para tener una completa conversión es fundamental alejarnos de todo lo material. No, ciertamente no, Flavio Alexander. Lo material es un medio. Lo que sí debemos alejarnos es de crear una dependencia de lo material que nos haga o nos lleve a alejarnos de Dios.
Por eso yo había explicado que antiguamente existía esta definición medieval del pecado, de hecho, de parte de algunos padres, obispos de la iglesia, que dice aversio a Deo e conversio ad creaturas, es decir, aversión a Dios y apegarse a lo creado. Eso es la definición de pecado. Entonces, verdaderamente, sí nos aleja de Dios las cosas materiales, pero las cosas materiales son en las cuales estamos. A menos de que uno tenga una vocación personal, un llamado, en el cual uno dice, bueno, yo quiero renunciar a aquellas cosas de la vida que verdaderamente me hacen daño o me confunden, y por lo tanto en razón de eso yo quiero renunciar. Esa es una vocación monástica, ¿no? Por lo tanto no es para todo mundo. Otras personas deben estar y están en medio del mundo, y en medio del mundo deben mantener la santificación. Leamos el capítulo 17 de San Juan, ¿no? Todo el capítulo, y prácticamente a la parte final, entre el versículo 20 en adelante, dice, no te pido, Padre, dice el Señor en el momento antes de terminar su vida en la última cena que Él da para estar con sus discípulos, yo te pido, Padre, no los saques del mundo, sino que en el mundo dales la santificación. Esto es lo que hay que entender. En medio del mundo debemos ser santos. Ahora, si vemos que las cosas del mundo no nos atraen y ya estamos cansados, estamos hartos y podemos renunciar, por ejemplo, se puede renunciar a tener una familia, a tener una carrera, a soñar con viajes, a querer tener cosas materiales. Entonces esa persona puede caminar hacia una vida monástica, que es una vida de renuncia, pero es una vocación distinta, no es la vocación común de todo mundo, ¿no? Así que es fundamental para una completa conversión alejarnos de todo lo material, no, pero sí es necesario que lo material no nos consuma, que no sea más importante que la vida en Dios. Josué Escamilla dice, los conversos a la ortodoxia de otra iglesia cristiana son rebautizados. No, Josué, no son rebautizados, son bautizados, porque el bautismo que han recibido no era bautismo, ¿no? Sea de la Iglesia Católica Romana, que no utiliza la inmersión como debe ser, porque la palabra baptizo es inmersión, y es la primera cosa que hay que aprender, o ya sea que vienen del protestantismo, los pastores que hicieron ese bautismo no eran sacerdotes, entonces no tenían la autoridad para el bautismo, ¿no? Entonces, en ese caso, son ciertamente bautizados, ya que nunca han recibido bautismo válido. Aunque la fórmula sea trinitaria, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el caso del protestantismo no tiene bautismo verdadero o válido. Adriana Mayorga dice, gracias Vladica por preparar estas transmisiones, sé que requieren de mucho esfuerzo y energía, gracias, es una gran bendición recibir formación espiritual por parte de un obispo, espero todos quienes están aquí sepan apreciarlo, su bendición, que Dios te bendiga también, mi querida Casiana, y que Dios te bendiga. Josué dice, he leído que el siglo pasado hubo un intento de unidad entre la iglesia anglicana y la iglesia ortodoxa. ¿Fue así? Y de ser cierto, ¿por qué motivo no se llevó a cabo? Mi querido Josué, han habido muchos intentos. Aquí me quedé congelado. Ok, estamos. Mi querido Josué, han habido muchos intentos de unidad entre varias fracciones del cristianismo con el cristianismo original ortodoxo. Tristemente, algunos casos fueron movidos por intereses de tipo humano. Y por lo tanto, cuando ya se comenzó a hablar un poco más de la realidad eclesiológica, ya se fue descubriendo que habían intereses más bien económicos, de poder, etcétera, etcétera. No se dio nunca un verdadero encuentro. Sí existieron algunos obispos ortodoxos
que sin autorización de un sínodo prestaron sus manos para revalidar ciertas líneas sucesorias de los anglicanos. Pero verdaderamente la iglesia anglicana siguió con ¿cómo podría yo decir?, con un camino protestantizado que negaba ciertas cosas fundamentales de la doctrina cristiana original. Y por lo tanto, evidentemente, no fue posible que se dé, y efectivamente no se dio, y no se llegó a tal diálogo. Lo mismo ha sido con la Iglesia Católica Romana. Se ha hablado, se ha dialogado, se ha dicho, pero siempre vemos que no hay una verdadera conversión hacia la verdadera fe, sino que hay siempre ciertos intereses que están lejanos de los intereses de Cristo, ¿no? Me dice Vanessa Jiménez: buenas tardes. Los sueños y deseos en la vida de un cristiano son buenos puestos en la voluntad de Dios. Correcto hasta aquí. ¿Cómo asegurarme que mis sueños y deseos no son contrarios a lo que Dios quiere para mi alma? Primero y ante todo, a través de la oración, mi querida Vanessa. Hay cosas que Dios mismo revela y aclara en la vida de una persona, si es que sinceramente le pide, si es que es un deseo bueno o es un deseo contrario a su voluntad. En ese sentido, también es importante entender de que, como yo lo he explicado, se tenga un padre espiritual, es decir, alguien que pueda juzgar desde fuera esas situaciones, porque a veces muchos tenemos ideas, pero que están basados en nuestra propia realidad, y a veces esa realidad puede ser un poco egoísta. Entonces hay cosas que son dentro de la voluntad de Dios, pero hay cosas que no son parte de la voluntad de Dios. Y tercero, verdaderamente casi todo en la vida de las personas puede darse si es que hay humildad. Habría que preguntarse si es que esos deseos, esos anhelos están dentro de la humildad o no, porque a veces fallan por ahí, es decir, no siempre son humildes los deseos o no siempre son dentro de la voluntad de Dios. Podría haber unas charlas de cómo prepararse santamente para la muerte, la personal y también para ayudar a otros sobre nuestros familiares. Correcto, sí, efectivamente podríamos hacer unas charlas, lo voy a tomar en consideración. Quiero mostrarles algo justamente sobre el tema de la tumba de Cristo. Estaba esperando que efectivamente ya pase las primeras preguntas y que veamos entonces un poquito estas imágenes. Muy bien, vamos a ver aquí esto. Vamos a ver, déjenme ver si es que está centrado y si permite vérsela bien a esta imagen. Un minuto, por favor. Ok. Muy bien. Voy a ampliarla un poquito más para que la puedan ver todos. Ok, creo que ahí está mejor para que ustedes puedan ver. Bien, hoy por hoy en Jerusalén existe hasta el día de hoy el lugar de la tumba de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ustedes ven aquí en esta imagen que yo les he colocado, me imagino que todos están viendo, espero que la estén viendo bien, ven la parte que está café, ahí es la roca, y donde ven una cruz, la cruz roja, es la parte alta donde estaba originalmente el Gólgota, el lugar de la calavera que se llamaba, donde nuestro Señor fue crucificado. Era un sitio en las afueras de la ciudad de Jerusalén, en donde se llevaban a todos los que eran condenados a muerte para que ahí sean sacrificados. Y evidentemente colocados en este leño, en este madero, en el cual verdaderamente se les daba la muerte, ¿verdad? Se les sacrificaba. Ahora, esa montaña donde fue crucificado nuestro Señor tenía cerca unas cuevas, unos sitios donde fue colocado el Señor en una tumba. Esas tumbas todas eran
unas cuevas pequeñas, las cuales estaban perfectamente organizadas para colocar cuerpos. Una de esas tumbas era una tumba nueva, excavada justamente cerca. Si vemos, la relación es muy cerca. Déjenme ver si logro. Ok. No sé si se ve el cursor aquí, pero es muy cerca el sitio de la crucifixión del sitio donde había la cueva, y dentro de la cueva el sitio donde se puso el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por hoy, con el paso de los siglos, llegó la emperatriz Santa Elena, después del año 314, fue a conocer Jerusalén y descubrió que en el sitio donde estaba el Gólgota, donde está la cruz roja que ustedes ven ahí, los romanos habían, en esos 300 años de diferencia entre la muerte de Jesús y la llegada de la emperatriz Santa Elena, llegó ahí justamente y había sido construido un templo pagano, un templo a uno de estos dioses paganos. No recuerdo si era a Apolo o a Afrodita, pero a uno de estos dioses estaba construido en el lugar del Gólgota. Y ella, gracias a las indicaciones de uno de los obispos cristianos, de donde aproximadamente se creía que era el sitio de la crucifixión, comenzó a buscar y mandó a destruir el templo pagano para volver a encontrar el sitio. Así es como se encuentra esta piedra, esta roca, que hasta el día de hoy es el sitio donde está construida, como ven, una basílica, pero una basílica grandísima. Si ven lo grande que es, que cubre el sitio de la crucifixión y cubre el sitio de la resurrección. Esto mucha gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque nunca ha ido a Tierra Santa, nunca ha estado en el lugar de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y por lo tanto, aquí vemos en este diagrama la actual basílica, current basílica, y la tumba de Cristo, y la antecámara. Justamente, aquí vemos la roca, vuelvo a repetir, en color café, es toda la parte de la tierra que existía en ese entonces. Todo esto evidentemente se removió, ¿no? Y se mantuvo el lugar exacto tanto de la crucifixión como el lugar de la resurrección, donde se colocó la tumba y donde resucitó. Esto se lo quiero mostrar porque mucha gente no lo sabe, no lo entiende, y obviamente es necesario que comprenda. Aquí vamos a ver en esta otra imagen, les coloco la imagen de la roca original para que se vuelva a entender. Amplío un poquito más para que puedan ustedes ver. Y hay una explicación que obviamente está en inglés, pero que se puede entender. Entonces, donde está la cruz dice Calvario, el lugar de la calavera, el lugar donde fue crucificado el Señor. Y luego habían unos sepulcros, unas tumbas, por eso dice burial chambers, desde el año 100 hasta el año 100 después de Cristo. Todo ese periodo existió verdaderamente, ¿no? Estas tumbas, estos lugares, ¿no? Y luego se logró construir toda la gran iglesia del Santo Sepulcro. Los occidentales, la Iglesia Católica Romana le llama Santo Sepulcro, los ortodoxos nosotros le llamamos Anástasis, el sitio de la resurrección. Y entonces así pueden ver ustedes perfectamente cómo está hoy en día y dónde es el sitio de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí vamos a ver en esta imagen, vemos ya el túmulo. Se llama túmulo al lugar exacto donde se conserva el sitio donde nuestro Señor fue depositado su cuerpo, ¿no? Voy a ver si amplío un poquito más la imagen para que puedan ver un poquito más. Vamos a ver. Ok. Entonces tenemos aquí, obviamente está colocado un icono de la resurrección de Cristo. Y pueden ver aquí un sacerdote prácticamente ortodoxo
clásico con su barbita, ¿no? En la puerta de entrada, lo que era la entrada propiamente a la tumba de nuestro Señor. Y hay una primera entrada, una pequeña habitación o antesala, donde generalmente se colocan algunas velas. En esta parte de aquí se colocan unas velas siempre de oración. Y luego la parte propiamente de la cámara o el sitio de la tumba, donde nuestro Señor fue depositado, donde ahí estaba su cuerpo y se colocó su cuerpo. En la parte de atrás de esta edificación vemos que tiene una torre en la parte superior donde fue el sitio de la resurrección, y detrás se ve como una pequeña capillita, como una, llamémoslo así, una parte trasera, donde es una capilla propiamente dedicada a la Virgen María por los coptos. Los coptos, ellos administran esa parte del Santo Sepulcro, ¿no? Y vamos a ver entonces una imagen mucho más completa de todo para que lo puedan comprender. Aquí tenemos la basílica actual. Voy a colocar ahí la imagen, que ustedes puedan verla lo mejor posible. Ok. Y evidentemente ustedes ven cómo está la iglesia actual. La iglesia actual cubre estos dos sitios, el sitio de la crucifixión y el sitio de la resurrección de nuestro Señor. Por eso es que es posible visitar en un segundo piso de la basílica al lugar de la crucifixión y luego bajar, descender hasta el sitio de la resurrección. Y en ese punto intermedio entre el sitio de la cruz y la resurrección hay una gran iglesia, un templo ortodoxo, y todo esto evidentemente es una gran catedral, una gran basílica ortodoxa que se comparte por un acuerdo en Tierra Santa junto con los cristianos ortodoxos, los cristianos maronitas, los cristianos melquitas, los armenios, los coptos y todos ellos. Así que aquí donde ustedes están viendo, muevo nuevamente para que tengan una idea más clara, este es el túmulo o lugar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese edificio fue ahora restaurado con la ayuda de dineros de diferentes entidades religiosas, de diferentes iglesias, vamos a llamar así, y se ha logrado hacer toda una restauración bellísima. Pero justo este año, cuando se estaba por abrir al público para que la gente pueda ver ya en todo su esplendor, sucedió esto del coronavirus y fue imposible, y la ceremonia del Fuego Santo, que es algo excepcional, que sucede el día de la resurrección según la tradición ortodoxa, ese día desciende dentro de esta cámara, dentro de este lugar de la resurrección, fuego del cielo, un fuego santo que muchas personas lo han podido ver y enciende las velas de los que están presentes. Muchas veces hay miles de personas en este lugar que es una especie de pequeña capilla alrededor. Vuelvo a mover acá para que puedan entender. Hay una capilla o una iglesia, digámoslo así, alrededor con arcos de este lugar. Aquí se reúnen cientos y cientos de personas cristianas del mundo entero y el fuego santo desciende el día de la resurrección y se encienden las velas de una forma extraordinaria, que no hay una explicación. Todo eso lo pueden ver en videos. Si ustedes buscan Fuego Santo de Jerusalén, ustedes van a encontrar, así como existen libros y textos y explicaciones desde los primeros siglos del cristianismo de este milagro extraordinario por el cual en este lugar, el día de la resurrección, aparece un fuego maravilloso, un fuego especial que viene como fruto de la resurrección. Así que ahí tienen ustedes un poco una idea sobre el tema de la resurrección de Cristo y el lugar de la resurrección de Cristo. Es triste, pero hay muchos grupos
protestantes que van de viaje a Tierra Santa, que hacen un gasto terrible de dinero, personas para ir y acompañar peregrinaciones, y ciertos pastores no les muestran el lugar de la resurrección por su molestia, ira o rechazo contra la iglesia cristiana católica mayoritariamente, o contra la ortodoxa, y no les muestran este sitio que es arqueológico, histórico, comprobado con toda la documentación, y los llevan a otro sitio que se llama la tumba del jardín, que es una tumba que efectivamente se encontró muy antigua, parecida a cómo debería haber sido la tumba de nuestro Señor, que todavía conserva la piedra y hay que entrar en medio de la roca y todo con la forma como se ve en las películas que fue la tumba de nuestro Señor. Y evidentemente comenzaron a llevar gente allá para darles una idea más certera de cómo fue en la época de nuestro Señor, pero es una tumba falsa, no es una tumba verdadera, y con eso les engañan a la pobre gente que van gastando $3,000, $4,000, $5,000 el dinero de toda su vida, ¿no? Para que les vayan y les muestren una cosa que no es lo verdadero, ¿no? Es muy triste. En todo caso, ustedes aquí con esta imagen tienen una idea un poco más cercana, aunque no hayan podido viajar todavía a Tierra Santa. Dios les concederá, ojalá, la gracia de poder viajar a estos santos lugares y de poder experimentar el sitio original donde nuestro Señor Jesucristo muere, entrega su vida por nosotros y junto con ello al mismo tiempo resucita, dándonos y transmitiéndonos la gracia de la resurrección. Bueno, eso quería mostrarles como parte de la charla. Voy a responder a las últimas preguntas que estén y con esto damos por terminada la charla de hoy. Dice Flavio Alexander: la Iglesia Ortodoxa rusa rompió relaciones con la Iglesia Ortodoxa ucraniana por la autonomía. ¿Puede durar este rompimiento años y hasta siglos? La política puede estar ligada con la Iglesia, puede estar ligada con la política. Bien, mi querido Flavio Alexander, ciertamente, primero hay que comprender las situaciones bastante complejas de lo que se puede llamar política interna de la Iglesia. Evidentemente, nadie y la Iglesia no debería estar mezclada en el tema político, pero sí hay una cosa que son derechos. Los derechos. ¿Qué significa esto? Significa que un grupo de fieles, un grupo de personas creyentes en Cristo, tienen derecho a crecer y a ir estableciendo su propia jerarquía. Esto es algo que se ha practicado y que ha sucedido en toda la historia de la Iglesia universal, de la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay un grupito de personas, ese grupito de personas creen en Cristo, esas personas van desarrollándose, van teniendo templos, lugares, devociones, amor a Dios, etc. Eso es lo lógico, eso es lo normal. ¿Qué es lo que sucede? Que hay algunas iglesias madres, iglesias primeras, que tienen hijas que nacen de su propio origen, pero lastimosamente, tristemente, cuando ya van creciendo esas hijas y esas hijas deberían irse de la casa, no quieren que se vayan. ¿Por qué? Porque también les representa económicamente. Esto es muy triste y esto sucede en todas las iglesias, en todas las comunidades, y prácticamente muchas iglesias nacen fruto de tener que romper o cortar esas relaciones. El patriarcado de Moscú, si vamos a la historia, no existió siempre. El patriarcado de Moscú nace también de una autonomía concedida de la iglesia griega. La iglesia griega vio que lo que eran los territorios eslavos, con su sede primero originalmente en Kiev, en Ucrania, después en Moscú, tenía necesidad de algún momento liberarse. Y por eso la iglesia griega es la que le da autonomía a la iglesia de Moscú, y la iglesia de Moscú termina siendo una iglesia autónoma. Es lo que se llama una iglesia autónoma y después de autónoma autocéfala, cuando ya logra tener una independencia total. Lastimosamente la iglesia de Moscú, a raíz de los problemas del comunismo, aprovechó
de esa misma situación política en esa época, estamos hablando de 1917, 1920, 1921, el patriarca Ticón, etcétera. Hay muchos datos históricos como para leerse un libro entero. ¿Y qué es lo que sucede? Que evidentemente no se quería dar libertad. Y Ucrania era una iglesia más antigua que Moscú. Y ciertamente Ucrania es una iglesia madre que tenía todos los derechos. Lo que pasa es que, siendo una iglesia tan grande, estaba bajo el patriarcado de Moscú por dependencia de tipo político. Han pasado los años y tristemente Moscú no quiere dar su brazo a torcer. Y yo personalmente, en mis estudios y en mi opinión y en mi conocimiento, ya que yo recibí la sucesión apostólica gracias a la iglesia de origen ruso, pese a tener una autonomía recibida de la iglesia griega, tengo que decir, y vuelvo a repetir, Kiev y Ucrania tiene derecho de una autonomía, y no solo de autonomía, sino autocefalía. Debería ser declarada patriarcado, debería ser. Tomará tiempo, obviamente no va a durar siempre. Los patriarcados siempre han tenido estos conflictos, se han separado las iglesias y luego de un tiempo, algunos tiempos, para la iglesia cuando nosotros decimos tiempo, no es 2 días. A veces puede durar 20, 30, 40, 60 años, 100 años, 200 años. Pero tarde o temprano yo estoy seguro que la iglesia de Moscú va a terminar comprendiendo. Perdón. Creo que se cortó la comunicación. Estamos, yo quisiera saber si estamos conectados, si me escuchan todavía, porque aquí no me está reportando conexión. Qué lástima. Espero que no se haya cortado. Quisiera saber si alguien me escribe, por favor, si se están escuchando y si están continuando con la transmisión. Ok, dice Verónica Rodas, se lo escucha bien. Entonces sí me están siguiendo. Bien, pero la imagen acá sí que se congeló del todo. Sí estamos, sigue. Ok, entonces voy a continuar, aunque no me vea a mí mismo, pero voy a continuar con la explicación. Entonces, la iglesia ucraniana verdaderamente tiene todo el derecho de ser autónoma y, vuelvo a repetir, no solamente autónoma, sino también verdaderamente autocéfala y por lo tanto ser patriarcado. Lastimosamente hay intereses políticos también en la misma Ucrania, hay situaciones como sucede en todas las organizaciones poderosas, y verdaderamente es difícil que esto se solucione rápidamente. Dice mi querida Teofania, vamos a ver, allí fue donde apareció la cruz luminosa en el año 300 en el cielo, fue desde ahí hasta el Jardín de los Olivos, ¿sí? Así que verdaderamente, ok, estamos aquí. Verdaderamente fue una tremenda manifestación de Dios, muy grande. Muchas gracias por la explicación de la iglesia de Anástasis, me aclaró muchas dudas que tenía sobre ella. Y luego dice, la Orthodox Church en América es considerada autocéfala. Ahí está un problema, justamente, mi querido Josué, porque resulta ser que la Orthodox Church en América recibió autonomía, pero de Moscú, no de Constantinopla. Es decir, recibió la autonomía de una hija, no de una madre. Debería haber sido recibido de una madre la autonomía. Y por eso es el problema, y por eso hasta el día de hoy es una iglesia considerada no canónica. En el caso de nosotros en Latinoamérica, también somos no canónicos, en el sentido de que no tenemos la aprobación de todas las iglesias, pero tomará un tiempo, que vuelvo a repetir, puede ser 10, 20, 30, 40, 100 o 200 años, pero es así, la iglesia funciona de esta manera para poder verdaderamente hacer las cosas bien.
Bueno, lástima, pero para mí se me acabó la imagen, no estoy seguro de si estamos continuando, si están atentos. Déjenme ver si logro solucionar la cosa de otra forma. A ver, vamos aquí, propiedades. Y vamos a ver si así regresamos a la imagen. Pues no, parece ser que no. Bueno, hemos llegado al final, por lo menos yo no logro verme a mí mismo, ni sé si es que me están escuchando. En todo caso, ya hemos llegado al tiempo. El día de mañana continuaremos. Voy a ver de qué toco el tema y cómo continúo. Ah, nosotros lo vemos bien. Qué bien, me dice Paola. yo no me veo para nada. Se le ve y se le escucha. Bueno, bendito sea Dios. Entonces, quiero terminar simple y sencillamente pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos bendiga. Espero que haya sido de crecimiento y de conocimiento. Ronald David Mero dice, siempre ya cuando ya estoy saliendo, a ver, ¿nos podría explicar un poco sobre lo de canónico? Bueno, la palabra canon son leyes, ¿no? Y evidentemente canónico significa cuando una cosa está hecha dentro de las leyes de la iglesia. Sin embargo, hay ciertas situaciones que no se resuelven de un día para el otro, del otro, sino que son procesos, ¿no? Por ejemplo, un joven que quiere ser sacerdote, ¿no? Para que pueda ser sacerdote canónico, ordenado con todas las de ley, debe cumplir un proceso. Por ejemplo, ese proceso es estar en el seminario algún tiempo. En el caso de la Iglesia Ortodoxa no exigimos eso, pero en la Iglesia Romana sí se exige verdaderamente un periodo de 4, 5, 6, 10 años, dependiendo del lugar, ¿no? Pero en general normalmente hay un tiempo. Ese proceso de llegar a hacer algo es un proceso canónico, un proceso para que las cosas se hagan bien. En ese sentido, la iglesia se toma tiempo para cualquier cosa. Por ejemplo, para declarar una persona que es santa o que está dentro de los cánones para que sea un santo canonizado. De ahí viene la palabra canon igual. Toma un tiempo, debe analizarse las obras, debe analizarse los escritos que ha tenido, muchas cosas así. Por lo tanto, terminando con esta idea para aclararte, nunca una cosa se hace inmediatamente al apuro, sino que se estudia. Lastimosamente, algunas personas malvadas, de corazón malvado, algunos dicen aquí en Latinoamérica, es que no son canónicos, dando a entender como si no estuvieran aprobados y como si no fueran válidos. Pero eso es una maldad del corazón. ¿Por qué? Porque están en proceso. Si no, ¿cómo llegan a ser? Es como decir a un seminarista, no, es que él no es sacerdote. Claro que no es sacerdote. Sabemos que no es sacerdote, pero tampoco es una persona falsa, o es una persona malvada, o una persona que está haciendo daño. Todo eso hay que analizar. Entonces, en general se utiliza el término no canónico aquí en Latinoamérica, y la gente no entiende, y la gente cree que porque no es canónico no está aprobado. No, está en camino de aprobación, pero eso no hace que los actos que hagan sean falsos. Son verdaderamente iglesia, auténticamente iglesia ortodoxa, pero están todavía queriendo ser reconocidos. Y obviamente en ese proceso hay gente que no le interesa que llegue a ser aprobada una iglesia. ¿Por qué? Porque volvemos a esto, hay otros intereses económicos, políticos, sociales o personales. Entonces hay casos de personas, sobre todo extranjeros, griegos, rusos, árabes, serbios, que no les interesa que hayan latinoamericanos que lleguen a ser obispos o a establecer iglesias en Latinoamérica. Cuando eso es lo normal, es lo natural que vaya surgiendo y que sea. ¿Sí? Svitlana me dice, ¿podría algún día explicar sobre el movimiento de los judíos mesiánicos? Podría explicar, mi querida Svitlana, no tiene nada que ver con la iglesia ortodoxa,
Es como que me pidas que explique sobre los tipos de vinos o sobre el arte moderno, alguna cosa. Puedo explicarlo con todo gusto, aunque no es algo ortodoxo. Pero con todo gusto voy a explicarlo en uno de estos días también. Espero que me sigas y que puedas escuchar las formaciones. La OCA es la iglesia que me queda cerca, dice Jesús Morales. Efectivamente, es una iglesia válida, correcta, ortodoxa, buena, lastimosamente no reconocida por todas las iglesias ortodoxas del mundo porque está en proceso. ¿Cuánto tiempo le tomará? No sabemos, pero la OCA ya lleva casi 200 años y no ha logrado todavía tener el reconocimiento canónico. Sobre todo porque está muy difundida en los Estados Unidos y les interesa que no sea aprobada. Svetlana dice, esperan a Yeshua, que es Jesús. Sí, Yeshua es la forma de llamarle de la forma hebrea, pero hay algunos errores muy graves en los mesiánicos, porque es un querer volver al judaísmo, y el judaísmo no aceptó a Cristo, ni siguió las normativas, ni siguen lo que es verdaderamente la iglesia que Jesucristo fundó. Así que es equívoco. Un saludo cariñoso a todos, que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Les espero mañana para comenzar un nuevo tema y para comenzar a desarrollar más cosas de conocimiento sobre la fe y sobre la Iglesia Ortodoxa. Un saludo cariñoso y un abrazo a todos.